Detrás de la exitosa carrera de Luis Miguel, hay muchos datos que no cualquier fan del Sol conoce. Así que en el siguiente iceberg vamos a ir descendiendo de las teorías más conocidas hasta las más impactantes, desconocidas o difíciles de comprobar. Es bien conocido que Luis Miguel no nació en México, sino en Puerto Rico, a pesar de que desde el inicio de su carrera se dijera lo contrario. Más allá de cualquier información y de que también tiene raíces españolas e italianas por sus padres, el Sol siempre ha presumido, con orgullo, que él se siente mexicano, que ama este país y que se va a morir así. El talento para cantar de Luis Miguel fue notado por su padre desde que era solamente un niño. Por esa razón, Luisito Rey apostó por tratar de crearle una carrera, y lo logró. Sin embargo, se dice que el español explotaba a su hijo en largas e intensas horas de trabajo y de canto. Incluso en la serie de Luis Miguel vimos un pasaje en el que Luisito lo hace consumir medicamentos para sobrellevar el cansancio y así alargar las horas de trabajo, aunque esto llegó a afectar la salud del pequeño Luismi. El videoclip del éxito más grande de la carrera de Luis Miguel, La Incondicional, fue una revolución en su época, tanto por el concepto como por el impresionante cambio de look que mostró en él. Eso mismo ha generado que muchas personas debatan sobre este tema, pues algunos afirman que claramente se cortó el cabello, mientras que otros aseguran que simplemente fue peinado al detalle para darle esa imagen específica durante la grabación. La información apunta a que Luismi inicialmente se resistió a cortarse el cabello porque era parte de su imagen, pero que finalmente accedió por contrato y por la exigencia de grabar en las instalaciones del heroico colegio militar y el contexto del video. Uno de los misterios más grandes y hablados de la vida de Luis Miguel es la desaparición de su madre, Marcela Basteri. En 1986 la italiana desapareció repentinamente y nunca más se volvió a tener rastro de ella. Esta cuestión siempre afectó mucho a Luis Miguel, que se notaba sensible y conmovido cuando se le preguntaba por este tema. Lo más curioso son las leyendas que tratan de dar respuesta a este suceso, que en su mayoría apuntan a cosas oscuras y turbias, como que Luisito Rey, su esposo, mandó a desaparecerla o que él mismo le quitó la vida. Luis Miguel es uno de los artistas con una de las discografías más completas en la historia de la música latina, pero a pesar de ello, hay muchas joyas musicales que desafortunadamente solo tuvimos la oportunidad de escuchar en vivo, nunca en un álbum de estudio. Algunos ejemplos de estos temas son Llévatela, Por una cabeza, Cucurrucucú Paloma y Estrana Yelotzia. Lo positivo es que los registros de estas interpretaciones están disponibles en YouTube, aunque no muchos fanáticos del Sol saben de su existencia. En el año 2015, Luis Miguel vivió uno de los periodos más oscuros de su carrera y de su vida, pues se vio envuelto en una serie de cosas polémicas que le hundieron completamente. En su vida personal cayó en problemas de alcoholismo y aparente consumo de sustancias, lo que lo hizo descuidar su imagen que había sido tan elogiada por años. Como artista siempre se caracterizó por ser de excelencia, tocando en recintos dignos a la altura de un cantante como él, pero en 2015 incluso llegó a tocar en palenques, circuitos más modestos, callejeros y baratos que un escenario de primer nivel. Además, generalmente los conciertos en estos recintos van después de actividades como peleas de gallos o eventos principales de una feria. Un momento gracioso y muy peculiar fue captado por una fanática de Luis Miguel al asistir a una presentación en vivo del cantante, ya que capturó el instante en el que Luis Miguel hizo un movimiento en el escenario mientras tenía una erección, y al darse cuenta de que era muy evidente, trató de tapar esa escena con algo de pena. Seguramente esto es más normal de lo que pensamos para los cantantes en vivo, pero esto obtiene cierto grado de rareza, ya que no muy seguido nos percatamos de ello o logra ser captado en cámara. ¿Conocías este momento? Como ya te he contado en un video que tienes en el canal, a inicios de los 90 Luis Miguel vio desafiado por primera vez su trono en la música latina tras la aparición y el despegue enorme de Cristian Castro en la industria. Lo que muchos no saben es que a partir de ahí empezó a surgir una especie de enemistad y rechazo,
al menos de parte de Luis Miguel a Cristian, que incluso llegó a intensificarse por el amor de una mujer, Daisy Fuentes. E incluso en su serie de Netflix, El Sol dejó ver por completo su sentir ante esta situación con el gallito feliz, dejando claro que el rechazo, el coraje y los celos hacia él en ese momento eran más que reales. Al final, eso fue una gran batalla entre dos de las más grandes voces de la historia por la corona de la industria musical latina, y es evidente que Luismi terminó indiscutiblemente en la cima. Luis Miguel tiene algunos álbumes recopilatorios en su discografía en los que recuperó muchas de sus canciones y que fueron lanzados a la venta simplemente para generar más ingresos, sin necesidad de crear algo nuevo. Lo curioso es que en un par de esos álbumes escondió algunas joyas musicales que no todos conocen, siendo en mis boleros favoritos, de 2002, en donde incluyó el tema Hasta que vuelvas, y en Grandes Éxitos, de 2005, que agregó las canciones inéditas Si te perdiera y Misterios del amor. Te recomiendo mucho que escuches estos temas, porque creo que son de lo mejor de toda su carrera, pero también de los más infravalorados sin duda. ¿Cuál de esas es tu favorita? Siempre ha existido un estigma en torno a la figura de Luis Miguel, que se basa en que muchísimas personas creen que es una persona arrogante, soberbia, pedante y mamona. Desafortunadamente, y sin saber realmente si él es así o son meras especulaciones, ha habido momentos que han alimentado la narrativa de estas creencias. Uno de estos momentos fue cuando se captó en video el instante en el que Luismi se mostró muy enojado con su sonidista en un concierto en vivo por la realización de su labor, y como muestra de coraje le lanzó el micrófono de lleno a esta persona. Claramente fue una acción muy reprobable, que muchos individuos toman como una representación exacta de lo que es el Sol como ser humano según su pensamiento. ¿Tú qué piensas? Una parte muy importante de las canciones de los artistas son los videos oficiales, pues estos le pueden dar más vida y sentimiento a una canción, así como también la pueden llevar a otro grado de reconocimiento. A lo largo de su carrera, Luis Miguel lanzó varios videoclips para sus temas. Sin embargo, lo que no muchos saben es que se hacía más de una versión de estos y que no eran publicados porque solamente se tenía que elegir uno y estos quedaban descartados. Pero afortunadamente tenemos en internet las versiones alternativas de videoclips de canciones como Ayer. No sé tú, o tú o ninguna, o el caso particular de Ahora te puedes marchar, en donde muchas personas dan testimonio de que ese fue en realidad el primer video oficial y luego fue sustituido por el que todos conocemos. También estos cambios se reflejan en menor medida, como en el final alternativo del video de Cuando calienta el sol, que solamente cambia una escena y un poco del audio. La teoría conspirativa más fuerte sobre Luis Miguel es que en realidad murió desde la década de los 90s y que ahora solamente presenciamos a muchos dobles que suplantan su identidad. La mayoría de estas supuestas verdades apuntan a 1992 y recaen en que el presidente Carlos Salinas de Gortari le quitó la vida al Sol por tener un ataque de celos, ya sea o por tener una relación amorosa con su hija o por tener una relación con la actriz Adela Noriega, con la que se vinculaba al presidente en turno de México en esa época. Otros más van por el lado de que Luis Miguel falleció por una supuesta sobredosis en una fiesta privada de Salinas de Gortari en Los Pinos, la casa de los presidentes mexicanos durante sus sexenios, mientras que otros comentan que falleció en un accidente esquiando o en un automovilístico. Como ves, las teorías discrepan mucho, pero por alguna razón fueron tomando fuerza con el pasar de los años. Al final, las personas pueden especular muchas cosas, pero la última verdad está en ti. ¿Crees que Luis Miguel realmente murió y ahora solamente vemos intentos de reflejos de lo que alguna vez fue? Este punto del iceberg es uno de los más sensibles, ya que después de que Luis Miguel lanzara Segundo Romance en 1994, fue entrevistado por gente de la revista Eres sobre esta producción. Lo oscuro de esa entrevista fue cuando se le preguntó si había alguna canción del álbum que le llegara de forma particular, y el Sol respondió que al escuchar Yo sé que volverás no pudo evitar pensar en su madre. Por otro lado, sabemos que cada vez que intentaba cantarla su voz se quebraba a medio tema, por lo que fue muy complicado para él. Por esta razón, sabemos que es la única canción que, al menos de manera oficial, Luis Miguel le dedicó a su madre. Curiosamente también es uno de los temas que nunca hemos podido escuchar desde su voz en concierto, y parece que nunca podrá ser.
Uno de los sucesos más inquietantes de la vida y la carrera de Luis Miguel es cuando prácticamente tocó la muerte, según las palabras del cantante. Y es que parece que el 16 de noviembre de 1995, alrededor de las 3 de la tarde en México, Luis Miguel sufrió un accidente a bordo de su avión en el aeropuerto de Guadalajara, pero no era la primera vez, ya que la prensa de la época hizo saber que, a principios de año, su avión bautizado como Aries estuvo a punto de caer, pero en Córdoba, en Argentina. Este punto está aquí no por la dificultad para encontrar información referente a él, porque evidentemente existe, sino porque es un suceso del que no todos tienen conocimiento. Pero este no fue el único percance aéreo con el que lidió el Sol, ya que parece ser que en 1999 tuvo otra desafortunada situación parecida, solo que ahora iba acompañado en el avión por otras personas, entre las que se encontraba Mariah Carey. Al igual que muchos otros artistas, Luis Miguel tiene muchas canciones que han formado parte de la banda sonora de diversas producciones televisivas, y muchísimas personas no tienen este dato tan presente. Entre estos temas están Todo y Nada, en Imperio de Cristal de 1994, Amor, 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 en El Manantial de 2001, Que Seas Feliz, en Apuesta por un Amor de 2004, Si Te Perdiera, en La Verdad Oculta de 2006 y Tres Palabras, en Triunfo del Amor de 2010. Luis Miguel estuvo a punto de lanzar un dueto con Mariah Carey mientras estos dos grandísimos artistas mantenían una relación amorosa que duró desde 1998 hasta el 2001. En este periodo, el cantante mexicano y la cantante estadounidense planearon e incluso llegaron a grabar juntos la canción After Tonight, que sería publicada en el álbum titulado Rainbow de Mariah. Sin embargo, algunas cuestiones truncaron la publicación de este tema, y aunque hay muchas teorías que intentan dar respuesta a esta desafortunada situación, la mayoría apuntan a que Luis Miguel no se sintió satisfecho con el sonido de su voz en inglés, pero hay otras que tienen mucho más fuerza y que incluso pudimos presenciar en la serie del Sol, en las que podemos observar que aparentemente Mariah y su productor intentaron manipular la voz del cantante latino con herramientas como autotune, lo que fue un golpe directo al ego de Luis Miguel, que nunca había necesitado del uso de esos programas para cantar a un nivel altísimo. Y como dije, por una cuestión tal vez de ego, o tal vez una falta de respeto de parte de Mariah y su productor hacia Luis Miguel, la publicación de este tema nunca vio la luz, al menos juntos, porque finalmente la cantante sí lo grabó en solitario y lo terminó publicando en el álbum mencionado. Una curiosidad que desafortunadamente nunca se hizo realidad fue que Luis Miguel tenía la intención de grabar 10 álbumes de la saga de romances, sus discos de boleros en los que recuperaba muchos temas legendarios escritos a lo largo de la historia del género, y que Luis Miguel empezó en el año 1991 y terminó con una cuarta y última entrega 10 años después, en el 2001. Al menos así lo hizo saber durante la conferencia de prensa en la que presentó Mis Romances a inicios de siglo. Desde ese momento hasta hoy, 24 años después, Luis Miguel nunca volvió a pisar el terreno del bolero en su discografía, probablemente por el fracaso comercial que significó la última producción de este tipo que publicó. Aunque se habla de que el Sol nunca decidió grabar un disco en inglés a pesar de que otros artistas latinos sí dieron ese paso, la realidad es que el mexicano sí que probó suerte en algunas canciones no solo en inglés, sino también en idiomas como el italiano o el portugués. Desde que era un niño, intentaron ingresarlo en otros mercados al grabar canciones de sus primeros discos en portugués, pero nunca pasó nada. En 1985 se lanzó el álbum Noi Ragazzi di Oggi únicamente en Italia, pero el éxito se quedó lejísimos de lo esperado. Prácticamente no causó ruido. Luego, entre sus álbumes Soy Como Quiero Ser, Busca una Mujer y 20 años, el intérprete hizo nuevos intentos con lanzamientos como Yo Que No Vivo Sin Ti, La Incondicional en portugués, Fría Como el Viento en portugués e inglés, Entrégate en este último idioma, etc. Pero jamás logró posicionarse como un cantante relevante en otros idiomas. La realidad es que al final Luis Miguel no necesitó incursionar en otros idiomas para convertirse en el más grande de la historia musical latina, pero siempre quedará la duda de si no volvió a intentarlo cuando esta corriente se puso de moda a finales de los 90s e inicios de los 2000s porque no le importaba o por el temor a obtener los mismos resultados anteriores.
Entre 2015 y 2016 se estaba planeando una gira conjunta entre dos de los exponentes más importantes de la música mexicana, Luis Miguel y Alejandro Fernández. Todo se fue a la basura cuando por distintos factores el tour se tuvo que cancelar y Luis Miguel, que había recibido un adelanto de $5 millones de parte del Potrillo y su equipo para asegurar su participación en la gira, no quiso devolver el dinero, por lo que Alejandro llegó a la instancia de demandarlo por incumplimiento de contrato. Finalmente, es obvio que el cantante de música ranchera ganó la demanda y la gira quedó completamente descartada. En 1983 Luis Miguel era solamente un niño, ya cantante profesional y famoso, pero al final de cuentas solamente un niño. Aún así, su padre, que controlaba cada paso de su carrera, hacía de todo por tratar de que obtuviera más y más fama, reconocimiento y dinero. Tal vez esto fue lo que lo llevó a tomar la decisión de poner a un pequeño Luis Miguel a cantar una canción que hablaba sobre un tema para adultos a sus apenas 12 o 13 años de edad. Y aunque la canción Decídete finalmente vio la luz en su álbum homónimo, la controversia que generó orilló a la productora EMI a tener que bajar la canción y regrabarla con varios ajustes líricos y una versión suavizada. A pesar de esto, hay algunos registros de la primera grabación de la canción que podemos encontrar en internet. Después de 4 años de inactividad en su discografía, el 12 de septiembre de 2014 Luis Miguel finalmente hizo su regreso, aunque de una manera que desató más preguntas que otra cosa. Y es que únicamente publicó un sencillo pop titulado Deja Vu, sin contexto, sin el anuncio de un álbum, sin una aparente entrega más grande por detrás. De este modo, se empezaron a especular y crear teorías que a día de hoy siguen presentes y que nunca podremos responder por la enorme carencia de información existente. Entre las más populares, están las que apuntan a que esta canción era parte de un disco completo y que su lanzamiento sería una manera de promocionarlo, incluso indicando que canciones como Por una cabeza, que el Sol ha cantado en vivo en múltiples ocasiones, sería parte del tracklist de este proyecto, pero que finalmente habría sido cancelado por la insatisfacción y las dudas de Warner. Esta canción toma cierto grado de inquietud y misterio cuando pensamos en la manera en la que se dio su lanzamiento. ¿Realmente había algo escondido que nunca sabremos? Una de las cosas que más me han sorprendido siempre son las menciones que Eminem le ha hecho a Luis Miguel en un par de canciones que hizo. Para llegar ahí, tenemos que pasar por la canción de Warning, que básicamente es una tiradera completa y sumamente explícita hacia Mariah Carey, con la que Luis Miguel mantuvo una relación entre 1998 y el 2001. La cuestión es que ella y el rapero americano tuvieron múltiples problemas por una presunta relación que tuvieron, aunque ella siempre lo negó y él hizo todo lo contrario. Por esta razón, Mariah lanzó la canción Obsessed en la que hizo referencias a Eminem, y él, como respuesta, lanzó la mencionada de Warning. Se dice que Mariah y Luismi terminaron porque ella le era infiel con Eminem, y esto cobra sentido en una línea de la canción del rapero en la que dice textualmente: "Di que estoy mintiendo y publicaré cada maldita cosa que tengo, incluyendo los mensajes de voz justo después de que te quitaste tu brasier, cuando yo y Luis estábamos tratando de meter 2 CDs en el mismo puerto". Sin embargo, no es la única canción en la que menciona a Luismi, ya que en el tema Bagpipes from Baghdad, otra canción dedicada a Mariah, vuelve a nombrarlo claramente en la línea que dice: "No puedo imaginar lo que pasa, pasando por tu mente después de tal, una ruptura desagradable con ese Latin Honk. Luis Miguel, Nick Cannon, será mejor que retrocedan, no estoy jugando, quiero su regreso". En este diss track, Eminem primero hace referencia a la ruptura de Luis Miguel y Mariah sin mencionar a Luismi explícitamente, refiriéndose al cantante como Latin Honk, que se entiende al español como galán latino, ya que honk es una expresión que se usa de manera informal para referirse a un hombre alto, fuerte y muy atractivo. Luego, sí lo nombra de lleno y también menciona a Nick Cannon, otro amor de la cantante, y les canta que mejor se hagan a un lado porque quiere de regreso a Mariah con él. Sea como haya sido el supuesto amorío de Eminem y Mariah Carey, este par de tiraderas parecen esclarecer la razón de la separación del Sol con la estrella americana. Otro tema del que es difícil encontrar algo de información es la presunta cancelación de publicación de una canción en italiano de Luis Miguel a inicios de la década de los 90s. En conciertos como Venezuela 1990 o el Premier de 1991, Luismi cantó algunas canciones en ese idioma, como Strana y El Ocean, que en años posteriores jamás volvió a incluir en sus giras. Aparentemente este tema sí fue grabado y formaría parte de la edición del álbum Noi Ragazzi di Oggi de 1985 para Latinoamérica,
Latinoamérica, titulada Luis Miguel canta en italiano, también conocida como Collezione Privata, publicada en 1992 de este lado del mundo. En este caso, este tema sería como un track adicional en el álbum o reemplazaría a otro ya existente en él, pero finalmente parece que jamás se llegó a nada y la intención se hizo a un lado. Es una pena porque creo que Strana Angelozzi es una de las canciones más adictivas que Luis Miguel interpretó alguna vez, aunque solamente lo hizo en vivo. Te recomiendo particularmente su interpretación en Venezuela 1990, es mi favorita. A lo largo de su carrera, Luis Miguel sufrió algunos momentos desfavorables y muy complicados, contrarios a lo que muchos imaginamos que es la vida perfecta de un cantante exitoso. En 1996, tanto el cantante como Kiko Cibrián fueron demandados por el compositor argentino Francis Smith por plagiar su canción Y Mañana Volverás de 1976 en el tema Nada es igual. Aunque Luis Miguel y Cibrián tuvieron que enfrentar un largo proceso para solucionar la demanda, terminaron ganando el juicio y fueron exonerados. Aunque esto distanció por años a Luis y a Kiko, compositor de la canción homónima a su álbum. Luego, en el mismo 1999, el compositor Marcos Lifshitz también demandó a Luis Miguel por plagio, alegando que el tema Marte es un placer, perteneciente al álbum del mismo título, usó su canción Siento nuestro aliento. Tras el pasar de unos años, un juez falló culpable a Luis Miguel, Juan Carlos Calderón, compositor de la canción, y Warner Music, condenándolos a pagar a Lifshitz el 40% de los beneficios generados por la canción, aunque el proceso continuó. Tal vez esta sea la razón de que Luis Miguel no haya vuelto jamás a cantar la canción Amarte es un placer en una gira más allá de la que realizó en aquel ya lejano 2008. Después de culminar su relación en el año 2001, parece que Luis Miguel y Mariah Carey terminaron sumamente afectados emocionalmente por su rompimiento. Incluso se presume que Mariah sufrió de una aparente depresión severa. Con esto como base, muchos especula y casi se da por hecho que Luis Miguel plasmó su dolor en el álbum Mis Romances del mismo año, en particular en la canción titulada Al que me siga. Si ponemos atención a la letra, podemos encontrar algunas supuestas coincidencias con el momento de desamor intenso que vivía Luis Miguel en ese entonces. Sea o no casualidad, esta teoría no está confirmada, pero sigue girando en torno al enorme grupo de fanáticos de Luis Miguel, y no extrañaría para nada que fuera una realidad. Esto ha sido todo por el video de hoy. Déjame tu like si te gustó este iceberg y hazme saber en los comentarios cuántas cosas de las que mencioné en este video sabías y cuáles no. Yo soy Carlos Paulino y te mando un enorme saludo.